Ya, gracias. Entonces ahora vamos a ver algunos muy cortitas videitos de herramientas con distintos materiales. Este se llama Octopus, tiene 8 cabezas, digamos, como un pulpo. Es una fresa para planear. Tiene 8 insertos de carburo. Cuando el tamaño de las herramientas lo permite, entonces muchas veces se hace un cuerpo de acero y se ponen insertos de carburo que le da, y en realidad se corta entonces con carburo. Parece que no, no se sabe. Ahí está. Vamos a ver. De octógono, ven cómo sale como mantequilla, como bruta. Tiene 8 insertos de carburo y fabrica superficies planas. Vamos a ver de nuevo. Entonces esos octágonos también en 6 caritas cortantes. Se pueden, una vez que se gasta una, se puede poner la siguiente. Tiene 8 y se ajustan al cuerpo de la herramienta que es de acero. Bien. Esa es la primera herramienta que vamos a mirar. Seguimos con una herramienta, la Coro 1327 y 328, también fresa para frenar ranuras, de un material que es de Sandvik. Sandvik es la empresa que lo fabrica, Coromant. Esto hace ranuras interiores. Entonces, Coromant. Tiene mucho ruido. Entonces, todo el trabajo que se hace
fábricas mecánicas actualmente están dominadas por hacer rápido, tienen ventaja, se puede dar forma con blandos, pero sin embargo no soportan las velocidades que soportan los caminos, las dinámicas. Entonces los señores de trabajo más profundas por soldados pueden colocar un tornillo con un perro, ¿no? Sandwich Coromán. Siguiente herramienta, un inserto de diamante para refrentar en torno a una muestra de cobre. Hemos dicho que el diamante nos sirve para acero, entonces van a trabajar una muestra de cobre, una barra redonda de cobre, la van a trabajar con diamante y van a dejar una superficie a espejo, ¿no? Y van a medir inmediatamente la rugosidad que deja este trabajo. Este es un torno de laboratorio, es una muestra de cobre con esta. Bueno, se va a colocar aquí en el torno. Este es un cobre de laboratorio, el torno del laboratorio, que tiene una serie de controles que no tienen los tornos normales. Se ajusta ahí un plato, es un plato especial con agujeros. Y esa es la pastillita de... Está mostrando aquí esta pastilla es entonces la herramienta del diamante que se va a colocar en la punta del torno. Ahí. Para refrentar. O sea que solamente se va a trabajar la cara de adelante para que se pueda ver la calidad de fabricación que deja esta herramienta. Soplando aire. Miren cómo queda la superficie. Este es para medir la rugosidad. Es un rugosímetro como las ranuras están hechas así circulares, entonces tiene que medir en forma radial, ¿no? Espejo. Y esto es lo que se puede ver que está dejando el rugosímetro. Esta es una ampliación de la superficie, donde se ven las ranuras de la herramienta. Esta es una perspectiva de la superficie con los valles y las crestas de distintos colores, ¿no es cierto? O sea que en los lugares más profundos tienen color azul, aquí como se ve aquí ¿no? Es un falso color, están poniendo un color para que se pueda ver. Para que se pueda ver en perspectiva. Los picos más altos
son amarillos, rojo y amarillo. Amarillo los hacia arriba y hacia abajo vienen los verdes y los azules. Aquí hay un perfil, en alguna parte ya han sacado un perfil aquí. Nos están así. Cresta, valle, valle, cresta, 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 valle, valle. Un segundo está, pero no quiere. Mira. Entonces aquí está la medición de la... En nanómetros están los distintos valores. Nos interesa R sub A, 3,875 nanómetros. Esto es por 10 a la menos 3 para ser micrómetros. Los micrómetros son la milésima parte de un nanómetro. Un nanómetro es la milésima parte de un micrómetro. Entonces esta tiene muy pequeñitos la rugosidad, ¿no? La rugosidad casi el corte está hecho casi perfecto. National Instruments Company. La siguiente es una H6 SCAR ISO-PNV para acabar con radio interior inserto. Este inserto, este SCAR se llama la radiación. Probablemente es un carburo. Vamos a ver. Este carburo está hecho únicamente para trabajar en radio. Aquí, cuando se hace, este es un eje que tiene un agujero, entonces han segmentado y han hecho el resultado, digamos, del agujero. Entonces aquí este borde que queda es un borde cortante y esta herramienta lo único que hace es hacer redondear este normalmente se puede hacer redondeado con una herramienta como esta o se corta en 45 grados, ¿sí? Para que no sea cortante. Lo mismo afuera, pequeñito de 1 milímetro por 1 milímetro. Entonces mejor que sea fácil de hacer. Pues fíjense, herramientas de todo tipo para los más diversos trabajos, inclusive para ese es una herramienta especial. ¿Qué más hay de herramientas? Un inserto de cerámica, este aquí sí, entonces, ISCAR es lo que acabamos de ver, ¿no? Esta siguiente es un inserto de cerámica de ISCAR, de la misma empresa. Para tornear, entonces se mete este inserto, se va a trabajar en un torno. Un torno para discos de freno. Esto es fundición, GG20, una fundición muy dura que se utiliza en discos de freno. Entonces, se va a trabajar con este inserto cerámico, que es muy duro.
condición aquí va a trabajar esto. Este es un disco de freno. Va a refrentar con esta herramienta Sion de cerámica. Esto entonces quitamos, es un disco de freno. La herramienta es esta que está puesta aquí, de este material de cerámica, y el inserto se puede comprar con esa designación. CNGX 1205 y 12 temas. Entonces, pónganse. Mira, aquí está. Aquí me apareció los carteles. Es una, entonces el inserto es este CNGX IS6. Material que se está cortando es condición GG20. Velocidad de corte 700 metros por minuto. Con que se cortaba 700 metros por minuto. El metal duro puede cortar hasta 250 metros por minuto, ¿recuerdan? Entonces, la cerámica ya puede cortar encima de los 600, 700 metros por minuto. Profundidad, avance, ¿cuánto avanza en lo que, o sea, que está dando vueltas muy rápido? Avanza 0,3 milímetros por vuelta. Y entonces la profundidad del corte 2,5 milímetros. Miren, es altísimo. O sea, es alto lo que está cortando. 2,5 milímetros de profundidad de corte. Avanza 0,3 milímetros por revolución. Y velocidad de corte 700 metros por minuto. Vamos a seguir mirando. Esta es la pastillita. La IS6. Esta entonces es de cerámica. También corta en seco. Entonces hemos visto esos cerámicos. ¿Qué otro material? Dice un portaherramienta Mitsubishi antivibración. Esto es están presentando este portaherramienta, ¿no? Bueno, están presentando ambas cosas, ¿no? Pero en especial están presentando este portaherramienta para fabricar agujeros en torno a una desadora largo. El problema con la fabricación de agujeros cuando son largos, o sea, es un agujero profundo el que hay que hacer, que hay vibraciones, o sea, la herramienta, el portaherramienta, la herramienta va en la punta y hasta el lugar del corte hay que meterlo con un portaherramienta muy largo y tiene la forma, si no tenemos nada mejor, tiene la forma de una barra redonda, ¿sí? Entonces ellos presentan un trabajo que hace una superficie mucho mejor de lo que se puede hacer con una barra normal para cortar agujeros. Esta entonces el Dimple Boring Bar se llama. Dimple
Anti-vibration boring bar, the dimple bar. Anti-vibration, anti-vibración. ¿Sí? Y está haciendo la izquierda. Pues al meterse para adentro, este es un corte haciendo con el trabajo del corte, vibra toda la herramienta y entonces Due to the dimple design of the head, the bar is a lot lighter and as such improves the damping effect. Muy difícil y tiene una forma diferente. Miren, sí, este es un modelo. Miren cómo vibra el convencional, sigue vibrando media hora más y esta se ha dejado de vibrar hace mucho rato. ¿Otra vez? Pues esta es una cabeza muy lenta, llega muy rápido a vibrar. Cambia una cabeza pesada. Also due to the overall true design, improved bending resistance has been achieved. La convencional de la fuerza principal, la forma de la sección transversal que le permite tener una With the use of a heavy metal, the damp Aquí está mostrando la vibración de la punta de la herramienta, cómo se amortigua muy rápidamente en la porta de herramientas de ellos, en la dimple bar, y la convencional, bueno, demora mucho en amortiguarse la vibración, entonces la superficie que deja la dimple bar es mucho mejor que una superficie convencional. bending time has been reduced. To determine the overhang, a scale has been marked on the side of the bar. A wide application range available with the MD and the SB breakers. Que ahora sí están mostrando la dimple bar arriba y la competencia abajo. Uno cualquiera o uno bueno. Este también es bueno, pero lo están comparando con la dimple bar. ¿Qué cosas están cortando? Están cortando acero aleado, que es duro, con una velocidad de corte de 120 metros por minuto y un avance de 0,12 milímetros por revolución, lo que va entrando, 0,12 milímetros cada vuelta, y una profundidad, ¿cuánto está sacando a la radio? Está sacando 0,5 milímetros. Y esta es la superficie que ha quedado. No puedo compartir, porque se ha metido aquí en Bueno, ahora entonces, pero no me ha compartido. Ahora sí, compartir.
Entonces, de nuevo vamos a hacer esta, que se quedó a medias. Dejar de compartir. Volver a compartir. Also, due to the overall true design, improved bending resistance has been achieved. Ya que tiene la actividad de esta mucho más grande, la altura, dice la sección transversal. Entonces, With the use of a heavy metal, the damping time has been reduced. están haciendo ya la competencia. Dice que habíamos hablado 120 metros por minuto, acero aliado. Avance de 0,2 milímetros, una décima de milímetro por vuelta y profundidad de corte de 0,5 milímetros medio. Estas son las dos superficies. Esta es la superficie de la Timber Rolling Bar y esta es la superficie de la competencia. Como se ve bastante peor y la rugosidad también. Ahí están las rugosidades. La rugosidad 4,2 micras. Etcétera. Como era el SUA que nosotros llamamos. Y esta otra, miren, 10,1 micras. Es más del doble. Este es corte interrumpido. Esta es una barra que tiene ranuras, tiene 3 ranuras, 1, 2, 3 ranuras y van a hacer el agujero. Entonces, al hacer el agujero, la herramienta toca con esto cada vez que pasa. Una vez, 2 veces, 3 veces. Corte interrumpido. Todo el tiempo. Muchas herramientas se rompen. Entonces, es un breaker, o sea, es una herramienta para romper. Y para hacer este trabajo tiene una velocidad de corte de 100 metros por minuto, un avance de 0,1 milímetros por vuelta y una profundidad de corte de 0,5 milímetros. Gira muy rápido en las ranuras. Entonces aquí lo está haciendo con el telescopio, con la luz telescópica, que permite ver cómo están avanzando las ranuras. Pero se trata de eso. Lightweight and high rigidity. The all-round anti-vibration bar, the dimple bar. Pues el negocio de las herramientas, como se puede ver, es muy amplio, ¿no? Cualquiera que tiene una máquina de herramientas necesita además dotarla de las mejores herramientas que hay para que realmente la máquina pueda hacer un buen trabajo. Si no, entonces el trabajo va a ser cualquier cosa. Enseguida, un nuevo diseño de un portaherramientas que van a mostrar que se llama Diamond Tool Holder. No es que sea de diamante, pero la empresa se llama Diamond, entonces
Sus portaherramientas se llaman Diamond Tool Holder para tornear cast iron, para tornear fierro fundido y acero inoxidable, que es muy abrasivo. Los dos, los dos son muy abrasivos y duros. Compara el desempeño de dos herramientas de corte. La una es High Speed Steel, acero rápido, y la otra es la herramienta que yo pone, que es de Crova. Vamos a ver. Vamos a compartir. Tiene a una velocidad de 500 revoluciones por minuto. La profundidad de corte, ¿cuánto está cortando? 0,5 milímetros. Golpes al cantar, se oye el golpe porque esta es una pieza cuadrada. Entonces, cuando toca en las puntas, no toca en el centro, y después cuando toca en la próxima punta, un golpe. Entonces, tiene 4 golpes por vuelta. Dice a 0,038, usted puede oír el sonido. El cambio de sonido como el material se va mantiendo, ¿sí? Completamente. El nuevo procesamiento que nos presenta, la nueva material, droga. Escuchen cómo se ha roto aquí la herramienta de acero rápido, se ha reventado. Entonces, ustedes pueden ver que no da vueltas, hay que estar tratando, hay que refrentar. Apenas ha alcanzado a refrentar este disco. ¿Sí? Tiene 1, 2, 3, 4 esquinas, cada vez que da una vuelta, entonces 4 golpes a la punta de la herramienta. Ahora está haciendo una punta de la herramienta de Crova. A ver qué es lo que pasa si aguanta el corte que la otra no aguantó. Para ver exige una tolerancia muy estrecha, una velocidad muy pequeña. Las mismas avances, velocidades, ángulos de corte y la profundidad de corte, como antes, con las herramientas de acero rápido que se rompió. Pero esta es de Crova.
Yo hice, dice, está contando lo que hizo. Yo hice un par de pases extra, refrentando. Ya. Y el tercero de los pases dice, aumentamos la velocidad a 700 RPM. Aquí está haciendo el estroboscopio, no sé si ustedes conocen, alguna vez han hecho. Este estroboscopio se utiliza mucho cuando las piezas están girando y nosotros queremos ver cómo gira muy rápido, entonces no se ve nada, ¿no? Y nosotros, esta es una luz que se prende y se apaga, se prende y se apaga, y nosotros podemos controlar la velocidad a la que se prende y se apaga. De manera que sería posible que nosotros veamos siempre en la misma posición, como si no estuviera girando la pieza. Ese es el estroboscopio, porque podemos variar a voluntad el tiempo en que se prende y se apaga la luz. The strobing effect must be happening. Este porta herramientas trabaja, los otros trabajan así, saca la punta para allá, este saca la punta para arriba, entonces es mejor para soportar cortes, todos los cortes de todo tipo, porque la punta de la herramienta no está sujeta a flexión, está sujeta a compresión solamente. Aquí va a cortar acero, ¿cómo se llama? Acero stainless steel. No sé cómo se llama, stainless steel. No, no sé, este acero no se oxida, antioxidable, ¿no? No, antioxidable, acero antioxidable, no oxidable, especial. Tiene esta barra tiene 100 milímetros de diámetro. Están cortando a una velocidad de 600 RPM con un avance de 0,2 milímetros hacia el centro para cada vuelta del torno.
Primero, una herramienta, una punta de herramienta de acero rápido de una marca respetable. ¿Sí? La herramienta se rompió completamente. No duró un segundo y ya estaba rota la punta de la herramienta. Entonces, ese tipo de cosas ellos tienen que saber porque cuando están después trabajando, esto es haciendo el experimento, pero cuando están trabajando no puede ocurrir eso. Entonces ahora, en lugar de trabajar con acero rápido, para trabajar con croba, una punta de croba. Ya dice que además le han cambiado un poquito la forma de la punta de la herramienta de croba, porque dice esto es un rompedor es un rompedor de viruta, porque habían virutas como cuchillas de rasurar, dice, de 3 metros de largo. Entonces han puesto unos rompevirutas así por la forma, para que no se I didn't add chip breaker to the high-speed steel, así que a la herramienta de acero rápido no le puso un chip breaker, un rompeviruta. Porque dije, yo sabía que no iba a durar lo necesario, lo suficiente como para usar ese rompedor virutas. Entonces, no fue necesario porque antes de eso ya se rompió la punta. Hemos visto. El rompevirutas no hace diferencia en la habilidad de las herramientas, de la punta de la herramienta para cortar. No hace ninguna diferencia. Entonces, posteriormente al corte, entonces rompe la herramienta. Los mismos ángulos, las mismas velocidades, la misma profundidad de corte y con acero rápido. Y este aguanta, corte seco. 0,2 milímetros de speed por RPM por vuelta. Y van a apurar el torque. Otro material, acero inoxidable. Ese rato no lo podía acordar. Acero inoxidable 316 de 25 milímetros de diámetro con una velocidad de 1000 RPM. Van a cortar y alimentación 0,1 milímetros de velocidad. Light cleanup
cut due to the different diameters. Dice un corte pequeño, dice poco profundo, debido a los diferentes diámetros que tiene este aquí. Y se ve que queda mucho más corto. Momento de la velocidad. Bien, ya esto ya hemos visto interesante, están probando ese material Cobalt. No hace falta que veamos todo porque simplemente queremos ver aquí, cómo trabajan con las herramientas. Dice, el herramienta de diseño pues, también sirve para resaltar, para seguridad y para transar, además de afilar herramientas de acero rápido y por alto para hacer velocidad. También en su verdadero feature se han hecho una machina, digamos, para sujetar las herramientas mientras están afilando, con los ángulos correctos. Un poco largo, pero interesante. Vamos a ver esto. Vamos a ver muy cortito. Está llegando el Diamond Tool Holder, como se ve aquí, es lo que acabamos de ver, que es la herramienta que ponen perpendicular, ¿no? Y tratan especialmente a la barra, de manera que tiene una precisión mucho mejor que esta parte. Esa conexión ahora sirve para girar el mismo. Es un esfuerzo. Le vamos a dar aquí agua, se lo tenemos, la misma actualmente de llenar, para prestar la punta. Aquí la iluminada, la punta verde. Siempre la neta de prueba, ya no.
Sí, sí, el ángulo, está viendo el ángulo. Es la misma potencia. Preparando para cortar.
cortando en dos mitades la pieza, que también es un trabajo bastante complejo, porque bueno, de una manera muy profunda que se mete la herramienta. Pues,
¿Qué más hay? Fluidos para el corte. Los fluidos para el corte entonces acabaron las herramientas que hemos estado mirando, distintos tipos de herramientas. Ahora, como último elemento de comunes para todas las máquinas de herramienta, desarrollamos un poquito de fluidos para el corte. Los fluidos para el corte cumplen dos funciones. Por un lado, tiene que ser de lubricante. Lubrica la superficie de rozamiento en la sección del corte para minimizar el contacto metal-metal. Ese es el principal trabajo que hacía el material que hemos visto que se hacía gotear sobre la pieza, ¿no es cierto? Entonces esa lubrica perfectamente las superficies de rozamiento de la sección donde está cortando. Y la segunda función es el refrigerante para enfriar la pieza y la herramienta, evacuando el calor generado por el corte. Eso hacía menos, porque no se veía que se llevara el calor de alguna manera. El sitio era muy pequeñito para llevarse mucho calor y no se veía que se desprendiera ningún gas, ninguna cosa así como hubiera sido en el caso de que se calentara mucho. Entonces, casi cumplía solamente la función de lubricante. En la mayoría de los casos se puede incrementar la velocidad de corte en seco, en un 20 hasta en un 50% para una misma herramienta y una misma vida útil. O sea que desde el punto de vista de cada cuánto hay que afilarla, entonces es mucho mejor. Y nosotros trabajamos con fluido de corte. El incremento de temperatura en la zona del corte es la principal causa de desgaste de las herramientas. Porque a medida que la temperatura suba, las herramientas van perdiendo su dureza. Y también cuando hay mucho aumento de temperatura, las deformaciones locales impiden alcanzar la tolerancia. Claro, cuando se calienta mucho, entonces se vuelve muy grande el material y no sabemos cuánto va, una vez que se enfríe, cuánto va a estar, cuánto menos va a estar. Entonces las deformaciones locales por el calor nos impiden alcanzar la tolerancia que nos han dado. Para lubricar, se da un chorro de fluido entre la superficie de desprendimiento y la viruta. Baja la temperatura y la presión. ¿Sí? Entonces, un chorro de fluido entre la superficie de desprendimiento y la viruta. Pero baja la temperatura y baja la presión también. La lubricación es efectiva a bajas velocidades y está ya ausente a una velocidad de 120 metros por minuto o mayor. Quiere decir que la mayor parte de los materiales de herramientas que trabajan a velocidades superiores a 120 ya no tienen posibilidad de tener una función lubricante en el fluido, ¿no? Entonces simplemente queda la otra de las actividades consiste en llevarse el calor. Ahora, ¿qué clases de fluidos se utilizan? A veces gases, pero los gases tienen una capacidad de enfriamiento menor, porque tienen menos masa, porque se
se aprieta menos fuertemente a las piezas, pero en algunos casos son efectivos. Por ejemplo, dice, se sopla aire comprimido para el fierro colado. Y nosotros con el cobre hemos estado viendo también una pieza de cobre que se le ponía aire o algún otro fluido de cobre. El CO2, que también se utiliza, se lo puede usar a baja temperatura. Y cuando está a baja temperatura impide el templado de aleaciones de muy alta resistencia, o sea que se puede poner para evitar que se temple. Lo que pasa es que una vez que se ha cortado el corte, significa que la temperatura sube mucho y que después baja rápidamente porque no hay nada que la proteja. Entonces, por subir mucho y por bajar rápido, algunos materiales, sobre todo aleaciones de muy alto nivel de resistencia, se templan. Entonces quedan durísimos. Cuando uno no quería, uno simplemente está cortando, ¿no? Entonces no quiere que como resultado del corte tenga un material muy duro, porque eso significaría que no lo puede trabajar bien con las herramientas de que dispone y significaría probablemente que habría que hacerle ablandar, ¿no? Con un tratamiento térmico de ablando. Entonces, gases, CO2 dentro de los gases, aire comprimido también, agua. El agua es el mejor para el enfriamiento y es más efectivo a alta velocidad, pero tiene muy poca acción lubricante. Entonces, el agua es mejor, es el mejor de los fluidos para enfriamiento. O sea que quiere decir que se lleva muy efectivamente el calor. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad calórica muy grande. Entonces, hay que meterle mucho calor para que aumente su temperatura. Eso quiere decir, entonces es muy buena para el enfriamiento. Y el agua es más efectivo a alta velocidad. Tiene poca acción lubricante. Ya hemos dicho que igual la acción lubricante se acaba a los 120 metros por minuto. Pero aquí también dice tiene poca acción lubricante y no se rocía bien. ¿Por qué ocurre esto con el agua que es poco lubricante y no se tiene una tensión superficial muy grande? Y de la tensión superficial depende el tamaño de las gotas. Entonces, con unas gotas muy grandes no puede rociar bien, no puede mojar bien. Entonces, no cumple la acción lubricante. Y también el agua tiene el problema de que oxida las superficies metálicas, crea depósitos y además como el agua no es agua filtrada, entonces tiene sarro y crea depósitos de sarro en las materiales que se han cortado. El sarro es carbonato cálcico, una sustancia blanca, blancuzca, que se va pegando a las superficies que han estado calientes. Se puede ver eso en todas las teteras, calderas. Entonces el agua trae consigo carbonato cálcico.
Y ese carbonato cálcico, entonces, que está en suspensión, al calentarse el agua por efecto de el corte, entonces resulta que ese carbonato cálcico que estaba en suspensión se deposita y se deposita en forma de sólido. Entonces el agua, por todos estos problemas, nunca se usa sola. Primero se mezcla con productos químicos de acción germicida y detergente y aceites para disminuir la tendencia a crear incrustaciones y corrosión. Entonces se mezcla con productos químicos que tienen acción germicida, también acción detergente para limpieza y también aceites para disminuir la tendencia a crear incrustaciones. ¿Las incrustaciones de qué son? Son de sal o de carbonato cálcico. Y hay corrosión. Baja la tensión superficial, ablandadores, inhibidores. Esto para, dijimos que tenía poca acción lubricante y que no se asocia bien porque tiene una gran tensión superficial. Entonces, para bajar la tensión superficial del agua, se le pone ablandadores, se le pone inhibidores, se les pone agentes humedecedores y de presión extrema, como son el cloro, el azufre y el fósforo. Si la lubricación tiene gran importancia en la pieza que se está haciendo, se usan aceites, no en máquinas de herramientas que se puedan dañar, cojinetes y demás, pero se utilizan entonces aceites y la calidad superficial y lo que puede pasar con la pieza es importante. Después se utilizan también aceites solubles, que son los más comunes, son emulsiones, ¿no? O sea que son, por ejemplo, aceites minerales, o sea que la emulsión está formada por un aceite mineral que está diluido en el agua. También aceites de fracción extrema. Entonces, ¿cómo se usan estos aceites solubles? 5 partes de agua, alguna parte de aceite. Es el más pesado, pero puede ser 100 partes de agua para el aceite. ¿No? Cuando lleva muy poco aceite soluble. Los agentes de presión extrema que también se utilizan, ya hemos leído por ahí, son los que hacen que la película que se forma en la parte de adelante donde está cortando la superficie de la pieza, que no se corte a raíz de la presión que supone el que la herramienta esté apretando ahí, que no se corte la película. Entonces, o que dure lo más posible, ¿no? Entonces, por eso se utilizan aceites de presión extrema. Y en lo práctico, de 5 hasta 100 partes de agua por una aceite. Desde soluciones viscosas, estas que se utilizan para torno, fresa, brochado, hasta soluciones ligeras, por ejemplo, para rectificado. Aceites no solubles, no se mezclan con agua. Pueden ser, los aceites pueden ser inactivos, pueden ser grasos inactivos o pueden ser activos. Aceites no solubles, no se mezclan con agua. Ejemplo, queroseno, magnesio, aluminio, parafinas ligeras para latón, no se usan mucho.
ácidos grasos inactivos. Igual que los anteriores, pero se consigue una mejor unificación, una mejor penetración con carga. Activos, una mezcla de con 5 unidades de producción. Entonces podemos ver esto, pero elementos del corte. Entonces ya sería, con esto sería, terminamos lo que estamos viendo del fluido para el corte, ¿no? Aquí, fluidos para el corte, pueden ver aquí un poco más detalladamente lo que acabamos de ver. Y seguimos entonces con los elementos del corte. Los elementos del corte son los movimientos que tiene el corte. Uno se llama movimiento de corte propiamente tal, otro es el movimiento de avance y el otro el movimiento de penetración. Estamos viendo ahorita que veíamos, les decía velocidad de corte tanto, avance tanto y profundidad de penetración tanto. Entonces son los elementos del corte. Movimiento de corte es el movimiento, primero, el relativo de la pieza con la herramienta de corte. Y por tanto es el principal y normalmente es automático. Entonces el movimiento de corte es el movimiento relativo que se produce entre la pieza y la herramienta de corte, en el punto que se toca, ¿no? Entonces ese es el principal y normalmente entonces debe desarrollarse de manera automática. Velocidad de corte es la velocidad relativa instantánea. Entonces, el movimiento de corte, cuando se lo divide por la unidad de tiempo, resulta la velocidad de corte. Es la velocidad relativa instantánea de los puntos en contacto. Entonces, la velocidad de corte es la velocidad relativa instantánea de los puntos en contacto que se suele expresar en metros por minuto. ¿Ya? Normalmente damos en metros por minuto. Y debe poderse variar entre amplios márgenes debido a las diferentes operaciones que se realizan al fabricar una pieza, debido a los diferentes materiales de la herramienta de corte y debido a los diferentes materiales de que están hechas las piezas, así como las dimensiones que puede tener una pieza, que pueden ser grandes o pequeñas. Entonces, por todos esos motivos, la velocidad de corte debe poderse variar en un rango bastante grande. Dentro de eso podemos distinguir la velocidad de corte en movimiento circular. Movimiento circular, por ejemplo, en un torno en que la pieza gira, entonces la velocidad de corte sería la velocidad entre la película y el material, ¿no? Aquí se ve. Aquí la velocidad de corte es que es en el alisado en el que la herramienta solamente se penetra y el que gira es la, la, la rueda, la pieza. Entonces, esa también es eso que se está haciendo en, en un torno, ¿no? Si fuera en una alisadora, tendría que ser al revés.
La que está quieta sería la máquina, la pieza, y la que gira sería la herramienta, ¿no? Entonces hay que notar eso. Algunos ejemplos más. ¿A cuánto alcanza la velocidad de corte en el movimiento circular? Pi por D por N partido por 1000 es la velocidad tangencial que se produce en el punto de corte. Aquí, pi por D por N. Aquí, pi por D por N. N es la velocidad de la pieza. Diámetro es el diámetro de la pieza que se está cortando. Aquí engrandezado, entonces en el agujero. Diámetro es el diámetro del agujero. Y el movimiento rápido es el movimiento de giro de la pieza contra la herramienta, la punta de la herramienta. En el caso de una broca, la velocidad de corte entonces es la tangencial. El extremo exterior de la broca, donde tiene dos filos, uno a cada lado, el centro. Entonces la velocidad con la que gira en el punto exterior, donde corta las piecitas, es el punto exterior. Y finalmente aquí, cuando estamos en una fresadora, puede producirse en dirección de la fresadora, dirección de corte o en dirección contraria. Entonces, en cuanto a la velocidad de corte, hay un movimiento de corte circular, donde la velocidad es pi por D por N partido por 1000, y puede haber velocidad de movimiento rectilíneo alternativo. Viene y va, viene y va. Solamente corta la ida y a la vuelta no corta. Entonces, en este caso, habría que mirar aquí. Movimiento de corte, avance y penetración. Movimiento de corte y el movimiento relativo. Y eso es como tal, normalmente es automático. El movimiento de corte puede ser circular o rectilíneo. Si es circular, pi por D por N partido por 1000. Entonces, está en la broca. Entonces, para hacer agujeros, el diámetro D que aparece aquí en la fórmula es el diámetro de la broca. La RPMN que aparece en la fórmula es la velocidad a la que gira la broca. Y aquí en la fresadora, el diámetro es el diámetro de la herramienta. Y D es la velocidad a la que gira por la velocidad volvida que tiene. Vamos a hacer un pequeño break, ¿ya? Vamos a hacer un break, entonces. Entonces aquí tienen los ejemplos de todos, cómo hay que apropiar el diámetro y la revolución de giro. Y no se olvidase que la velocidad de corte está dada en metros por minuto, cuando el diámetro se da en milímetros y N se da en RPM. Entonces, si ponen ustedes diámetro en milímetros y N en RPM, están calculados las constantes de manera que la velocidad de corte les dé en metros por minuto. Para movimiento rectilíneo alternativo, viene y va, viene y va, viene y va.
la herramienta se desplaza no solamente el largo que tiene la herramienta, la pieza, sino un poco más. Es la carrera. Tiene que comenzar de afuera y tiene que terminar afuera. ¿Sí? No puede ser que aquí se está medio cortar, se devuelva. Puede ser un desastre. ¿No? Y para empezar a cortar no puede estar encima, tiene que estar afuera. Entonces, hay un cierto espacio entre el largo de la pieza y la carne. Y por último, la velocidad, hay tiempo de ida y tiempo de vuelta. El tiempo de ida es más lento y el tiempo de retorno es muy rápido, porque solamente estás retornando hasta el lugar de comienzo. En cambio, el tiempo de ida tiene que ver con la calidad superficial, etc. Entonces, para rectilíneo alternativo será velocidad corta, será distancia partido por tiempo. La distancia es la carrera partido por 1000, porque como está en milímetros, partida por 1000 en metros. Y como el tiempo dado en segundos, entonces se lo parte entre 60 y tenemos minutos. Entonces nos queda en metros por minuto, 3C partido por 50T útil. El segundo movimiento es el movimiento de avance. El movimiento de avance rectilíneo, el movimiento rectilíneo es el desplazamiento paulatino del lugar del corte. O sea que no cortan siempre en el mismo lugar, sino que se van moviendo. En el movimiento rectilíneo alternativo, en el tiempo de retorno se produce el avance. O sea que cada vez que la herramienta retrocede, la mesa se mueve un poquito hacia la derecha. Y ese entonces sería el avance. Y sería entonces milímetros por pasada, en dirección perpendicular al movimiento de corte. En este caso es discontinuo, pues ocurre únicamente cuando la herramienta de corte retrocede. En el caso del movimiento circular, el avance A es continuo y la velocidad de avance puede puede darse en dos unidades, ya sea milímetros por revolución, por vuelta, o milímetros por minuto, por unidad de tiempo. Este entonces es el avance. Cada vez que da una vuelta, la herramienta se ha desplazado A. Cada vez que da una vuelta, la herramienta se ha desplazado A. Y está cortando entonces la viruta que tiene una altura A. ¿Sí? En el caso de movimientos rectilíneos, entonces tiene aquí A. Cada vez que se sucede, la pieza se mueve hacia la derecha. ¿Cuánto? A. El avance en el caso de una fresadora tiene que ver con el avance de la mesa. ¿Cuántos milímetros avanza la mesa por revolución cada vez que esto da una vuelta? Ha dado entonces en milímetros por revolución. Finalmente, el tercer movimiento que nos falta es el movimiento de penetración. Aquí, por ejemplo, es la altura de la grada. Ese es cuánto se está penetrando la punta de la herramienta, la altura de la grada. Aquí es la diferencia de radios. Esa es la profundidad de corte. Llamamos la profundidad de corte. ¿En cuánto se da? En milímetros. Aquí la distancia entre la superficie antigua y la superficie nueva, entonces esta es la profundidad de corte. Es
es perpendicular a la superficie trabajada. Este movimiento de penetración es perpendicular a la superficie trabajada, esta superficie trabajada. Y determina la profundidad de corte P y momento de penetración. Es decir, el espesor de la viruta. Fuerza de corte. La fuerza de corte, la que se produce aquí en el punto donde se está cortando, se puede descomponer en tres componentes perpendiculares, valga la redundancia. Se puede descomponer en tres componentes perpendiculares entre sí, que representan el efecto de la oposición a los movimientos que se han individualizado. Entonces, aquí la pieza gira mientras la herramienta se mueve hacia la izquierda. Entonces hay F sub A contraria al avance, para impedir, para no posibilitar el avance de la herramienta hacia la izquierda. Eso se llama F sub A. F sub P, para impedir que se corte toda esta profundidad. Y esa entonces pasa por el centro de giro de la pieza. Y finalmente, la fuerza normal. Y la tercera, entonces, si componemos las tres en un paralelepípedo, la diagonal del paralelepípedo es la fuerza de corte. Aquí también, fuerza normal, o tangencial, fuerza de base y fuerza de penetración. Las tres juntas nos dan la fuerza de FC, fuerza de corte resultante. El mayor de todas, esta es la fuerza normal, Fn, proveniente de la oposición al movimiento de corte. Entre todas estas, la más grande es la que se opone al movimiento de avance de corte, ¿no? Las otras son más pequeñas. Y si la fuerza de avance es comparativamente pequeña, ya que mientras B sub C, que la velocidad de corte se mide en metros por minuto, A se mide en milímetros por minuto, o milímetros por revolución, o sea que es, digamos, 1000 veces más chica, ¿no? La fuerza de penetración es radial. En el caso del movimiento de corte rotatorio, es radial. Y me pasa por el centro de esta figura. Entonces, es perpendicular a la superficie trabajada, es radial en el caso del movimiento de corte rotatorio y es perpendicular a la superficie trabajada en el caso del movimiento de corte rectilíneo. En ambos casos, es una fuerza que no realiza ningún trabajo. Vaya, el trabajo en física, ¿cómo se define? Trabajo, fuerza por distancia, ¿no es cierto? Entonces aquí, pero hay que medir la distancia en la dirección en que actúa la fuerza, no es perpendicular. Y aquí entonces es el movimiento de corte es perpendicular a la superficie, a la profundidad de corte, ¿no? Aquí la profundidad de corte es en esa dirección y el corte va en esta dirección, o sea, perpendicular, y avanza en esa dirección también perpendicular. O sea que esto, fuerza por velocidad sería la potencia, fuerza por velocidad, pero la velocidad aquí son perpendiculares a la profundidad del corte. Entonces no hace nada. Aquí tenemos la fuerza de corte, que es la suma vectorial de las tres fuerzas, fuerza normal más la fuerza base, fuerza
de la profundidad de corte que se opone a que se corte sin alta profundidad, y la magnitud de la fuerza de corte se ha medido, se mide y se encuentra que es proporcional a una cantidad que han llamado la fuerza específica de corte, que está en kilos por milímetro cuadrado, o también en newton por milímetro cuadrado, modernamente en newton por milímetro cuadrado, y multiplicada por la sección normal de la viruta. La sección normal de la viruta es, entonces, la sección de la viruta es P por A, donde P es la profundidad del corte. Aquí no está bien, no estamos viendo bien aquí. P por A. A es el ancho de esta franja y P es la altura de la franja. Entonces, la sección transversal de la viruta es P por A. Aquí también, en el torno, el ancho de la viruta es A, y R para la profundidad del corte es la distancia de la diferencia de diámetros. Entonces es profundidad de corte P por A. Esa es la sección de la viruta. Entonces se calcula así. Entonces la fuerza de corte es igual a K por S, donde K es una constante propia de cada material que se llama por sus por sus unidades, se llama fuerza específica de corte. Quiere decir fuerza, un vector de fuerza, pero específico por sección, por unidad de sección. Entonces, está en kilogramos por milímetro cuadrado, o newtons por milímetro cuadrado, y multiplicada por milímetros cuadrados, que es la sección de viruta. Entonces, la fuerza de corte la está dada por K por P por A. ¿Y a cuánto asciende K? K, entonces, que es un parámetro propio de cada uno de los materiales, es aproximadamente 4 veces la resistencia a la tracción, R sub Z. ¿Cuánto resisten los materiales a la tracción? Entonces, 4 veces R por Z, 4 veces la resistencia a la tracción del material a una pieza. Todos estos valores conducen a una cota superior de la fuerza de corte, de modo que pueda ser usada para hacer estimaciones válidas. ¿Sí? Potencia de corte. Porque la potencia necesaria para cortar un material medida en el lugar del corte va a ser entonces la potencia de corte. Potencia de corte, fuerza de corte por velocidad de corte, ¿no? En dirección la una de la otra. Pero la fuerza de corte es perpendicular, ¿cierto? Porque es la de contacto de la punta de la herramienta con la pieza, es perpendicular, y también la velocidad de corte es perpendicular. O sea que esto se multiplica en realidad por el coseno, pero el coseno de 0 vale 1. Entonces, fuerza de corte por velocidad de corte. Y para entonces, fuerza de corte por velocidad de corte, le metemos partido por 4500 si queremos que esto, las unidades de esto serían la fuerza vendría dada en kilogramos y la velocidad en metros por minuto. Entonces sería metros kilogramos por minuto. ¿Sí? Pero metros kilogramos por minuto no es una unidad que se suele usar para, para, para la potencia. Entonces, si se divide por 4500,
se convierte este metros kilogramos por minuto en caballos vapor, que es como el HP, CV. Y si multiplicamos por 0,7355, tenemos entonces que FC por V sub C va a estar en kilowatts, que son unidades eléctricas, pero normalmente y actualmente ya se suele utilizar siempre la potencia en kilowatts, de los automóviles, de todo. Potencia de, entonces, el caballos vapor, y la dividimos por 4.500, la convertimos en kilowatts. Y la potencia de accionamiento, que toma, esto es la potencia en el punto donde se está cortando. Entonces, desde el punto donde se está cortando hasta el motor de accionamiento, hay una cadena cinemática, ¿no es cierto? Porque que va llevando el motor y va llevando la fuerza de corte, la va llevando desde el motor hasta el punto donde se está cortando. Entonces, se puede decir que esa cadena cinemática desde el accionamiento hasta el punto de corte tiene un valor eta. De manera que si nosotros multiplicamos la potencia de accionamiento en el motor, lo que necesita el motor, lo multiplicamos por el rendimiento y nos da entonces la potencia de corte. Así de sencillo. De donde la potencia de accionamiento es potencia de corte partido por eta. Normalmente una buena estimación para máquinas y herramientas es eta, que está entre 0,7 y 0,8. Ejemplo 1, dice calcular la fuerza y potencia de corte, así como la potencia de accionamiento necesarios para cortar un acero de 80 kilos por milímetro cuadrado con un avance de 0,5 milímetros por revolución y una profundidad de corte de 2 milímetros, una velocidad de corte de 40 metros por minuto, si el rendimiento de la máquina de herramienta es de 0,75. Entonces, primero, la sección de la viruta va a ser S por P por S, P por A, donde el avance es 0,5 y la profundidad de corte dice que están cortando a 2. 2 por 0,5 da 1. Entonces, la sección de la viruta tiene apenas, fíjense, 1 milímetro cuadrado. Ahí chiquitita, donde ahí encima está la fuerza de corte, encima de eso, que es toda la sección de la viruta. La fuerza específica de corte para este acero de 80 kilos va a ser 4 por 80. Y eso va a ser 4 por 8, 32, 320 kilos por minuto, por milímetro cuadrado. Y entonces la fuerza de corte ya sería 320 por 1, 320 kilos. La potencia de corte va a ser el 320 fuerza de corte por velocidad de corte, ¿no? 12.800 metros kilogramos por minuto. Si partimos eso entre 4.500, lo tendríamos en caballo vapor, 2,84, y si multiplicamos por 0,7355, lo tenemos directamente en kilowatts, 2,09. Entonces, la potencia de accionamiento sería la potencia de corte, que es esta, dividida por la potencia de accionamiento, es la potencia de corte partida por 0,75, que es lo que hemos dicho que va a ser el rendimiento. Entonces, con eso tenemos la potencia de accionamiento, que es la potencia que debiera tener el motor eléctrico para poder cortar. Si se hubiera cortado con una velocidad de corte de 70 metros por minuto,
Entonces aquí no hubiera sido no hubiera sido, aquí hemos puesto 4 por 80, 320 por 1. Aquí en el segundo, es el ejemplo 1. El ejemplo 2, ¿dónde está? A ver, entonces la fuerza de corte, pero hemos dicho, si cortamos a 70, ya no la potencia de corte no va a ser 320 por 40. Antes era 320 por 40. 320 por 40 potencia de corte, ¿no? La fuerza que es 320 por la velocidad que es 40 metros por minuto, kilogramos por minuto. Entonces, si en lugar de multiplicar por 40, la multiplicamos por 70, nos va a dar 22.400 metros kilogramos por minuto. Y si lo dividimos entre 60, daría 4,90 kilos de motor, potencia de accionamiento. La sección de la viruta es apenas 1 milímetro cuadrado. La superficie debe aguantar la fuerza de corte, que en este caso son 320 kilos. Las velocidades de corte utilizadas en el ejemplo son relativamente bajas, apropiadas para un acero de carbono, un acero rápido, ¿no? Eso es lo que decimos que pueden cortar con esa velocidad. En esas condiciones, la potencia del motor ha sido 280 y 490 kilowatts, que corresponde a un motor relativamente grande. Para aprovechar la velocidad de corte que se puede alcanzar con una herramienta de carburo de 250 metros por minuto, significaría por multiplicar por 4 los valores obtenidos. 5 por 4, 20. Ya sería 20 kilowatts, imagínate. Pero aquí no estamos hablando de horas, estamos hablando de, ¿no? Entonces fíjese que se requiere una potencia bastante grande para cortar el material. Muy bien. Entonces aquí estamos justo a las 8:30. Nos toca irnos. Esto yo no sé por qué está aquí. Antes de haber hecho Proving Comparison. Ya. Entonces, jóvenes, nos vemos el viernes. Hasta luego a todos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Que tengan buen descanso. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Bien, chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.